Fiscalía pedirá pena de muerte para dos venezolanos, Julio César Hernández Montero, de 27 años, y Yurvin Salazar Maita, de 23. En las últimas décadas, Estados Unidos ha enfrentado un aumento en la presencia de organizaciones criminales transnacionales, entre ellas el Tren de Aragua, una peligrosa banda de origen venezolano, ha ganado notoriedad por sus actividades ilícitas, violencia extrema y la facilidad con la que se han expandido más allá de sus fronteras. Este grupo criminal, que comenzó en las cárceles de Venezuela, ahora opera en al menos 16 estados norteamericanos, según informes recientes del FBI. Uno de los casos más recientes y conmovedores fue el de Yurvin Salazar Maita, un joven venezolano de 23 años, acusado del brutal asesinato de una niña de tan solo 12 años. Durante su juicio, la sala de la corte quedó en completo silencio mientras se leía la sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El impacto fue tal que Salazar se descompensó al escuchar que pasaría el resto de sus días tras las rejas. Este hombre, que había sido arrestado con una fianza de $10 millones, ahora se enfrenta a un futuro donde la libertad es solo un recuerdo distante. Un patrón de crímenes y condenas. El caso de Salazar no es el único que ha puesto a esta banda bajo el escrutinio público. Otro miembro del Tren de Aragua fue condenado a más de 200 años de prisión, luego de que el juez sumara las penas de múltiples delitos, incluyendo resistencia a la autoridad y agresión a un oficial de policía. Las audiencias de estos juicios han estado marcadas por relatos estremecedores y un nivel de violencia que ha dejado conmocionada a la sociedad estadounidense. Sin embargo, pocos casos han generado tanto impacto como el de José Himero B., quien fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Laken Riley, una joven estudiante de enfermería. Durante el juicio, las autoridades narraron los angustiosos últimos momentos de la víctima, quien intentó defenderse con valentía mientras era brutalmente golpeada con una piedra. Las pruebas forenses, como los restos de ADN encontrados en las uñas de Laken, fueron decisivas para asegurar la condena del acusado. Cuando escuchó su sentencia, José quedó paralizado antes de romper en llanto, dejando en evidencia el contraste entre su frialdad al cometer el crimen y su desesperación al enfrentarse a las consecuencias. Un mensaje contundente desde el gobierno. Este tipo de casos han llevado a que el gobierno estadounidense implemente políticas más estrictas contra la inmigración ilegal y las actividades de pandillas. Durante su mandato, el expresidente Donald Trump expresó su respaldo a estas medidas, afirmando que es esencial proteger a los ciudadanos y evitar que criminales extranjeros sigan operando en el país. Es hora de asegurar nuestras fronteras y expulsar a estos matones de nuestro país, declaró en una conferencia de prensa tras conocerse el caso de José Himero B. La administración también dejó claro que no habría excepciones para quienes cometieran crímenes violentos. Tom Homan, exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, envió un mensaje directo a los miembros del Tren de Aragua. No tienen ninguna posibilidad. Su breve estadía en este país no terminará bien. Estas palabras marcaron el inicio de una serie de operativos masivos destinados a desarticular esta organización criminal y otras similares. Redadas masivas y tolerancia cero. Actualmente, al menos 34 miembros del Tren de Aragua enfrentan juicios en Estados Unidos, con posibles condenas que van desde cadena perpetua hasta la pena de muerte, dependiendo de la gravedad de sus crímenes. En estados como Florida y Texas, las políticas de tolerancia cero han dado a las fuerzas del orden mayor libertad para actuar con contundencia. Por ejemplo, en Miami, la Fiscalía está buscando la pena de muerte para 2 venezolanos acusados de disparar contra un oficial retirado. Bernardo Castro, otro miembro de esta organización, enfrenta una condena a cadena perpetua tras disparar e herir a 2 agentes de policía en Nueva York durante un operativo de tránsito. Según los informes, Castro no solo conducía una motocicleta robada, sino que además lo hacía sin licencia y en dirección contraria. En la corte, este criminal mostró un lado inesperado al llorar y pedir clemencia al jurado, un gesto que no pasó desapercibido, pero que no fue suficiente para suavizar las posibles consecuencias legales.
El impacto en la sociedad estadounidense. La presencia de pandilleros como los miembros del Tren de Aragua ha generado un profundo descontento entre los ciudadanos estadounidenses. Muchas personas cuestionan por qué deben ser los contribuyentes quienes financien la manutención de estos criminales en las cárceles, considerando los altos costos asociados al sistema penitenciario. Además, el impacto social de estas actividades delictivas ha llevado a que las comunidades más afectadas exijan medidas más drásticas para garantizar su seguridad. En ciudades como Miami y Nueva York, las fuerzas del orden han aumentado su presencia en las calles, recurriendo a operativos encubiertos y estrategias de vigilancia para combatir el crimen organizado. La expansión del Tren de Aragua. Una amenaza creciente. Aunque el Tren de Aragua nació como una organización carcelaria en Venezuela, su alcance ha trascendido fronteras de manera alarmante. Según informes del FBI, la banda ha logrado infiltrarse en al menos 16 estados de Estados Unidos. Su estructura criminal es compleja y bien organizada, con actividades que van desde el tráfico de drogas y armas hasta el secuestro y la extorsión. Una de las razones detrás de su rápida expansión es su capacidad para operar en refugios para migrantes, donde aprovechan la vulnerabilidad de las personas recién llegadas para reclutarlas o utilizarlas como intermediarios en sus operaciones. De acuerdo con investigaciones recientes, muchos de sus miembros logran mantenerse bajo el radar al mezclarse entre las comunidades migrantes, pero cuando son detenidos, el patrón es claro. Estos individuos suelen portar armas de alto calibre y estar implicados en delitos graves. Operativos especiales, persecución implacable. En respuesta a esta amenaza, los estados de Florida y Texas han adoptado una política de cero tolerancia. En estos territorios, las fuerzas del orden tienen carta blanca para actuar contra cualquier pandillero que represente un peligro inminente. Por ejemplo, durante un operativo en Texas, un brasileño de 34 años relacionado con el Tren de Aragua fue arrestado tras ser encontrado con un rifle y municiones robadas. Este individuo había estado prófugo durante 2 semanas, movilizando a más de 300 agentes en su búsqueda. El gobernador de Texas, junto con altos mandos policiales, ha reiterado que no se escatimarán recursos para combatir a estas organizaciones. En una conferencia reciente destacaron que incluso aquellos estados donde no existe la pena de muerte están colaborando para que los pandilleros enfrenten cargos federales que podrían llevarlos a una condena máxima. Ejemplos recientes: crímenes atroces y juicios ejemplares. En Miami, 2 venezolanos identificados como Julio César Hernández Montero, de 27 años, y Yurin Salazar Maíta, de 23, enfrentan la posibilidad de la pena capital por el secuestro y posterior asesinato de un empresario local. Este caso ha generado una fuerte respuesta pública, pues la brutalidad del crimen conmocionó a la comunidad. Los fiscales han argumentado que las acciones de estos individuos no solo fueron premeditadas, sino que también demostraron una total falta de respeto por la vida humana. En Nueva York, la Fiscalía ha estado trabajando en casos que involucran a pandilleros menores de edad. Aunque algunos defensores argumentan que la juventud de estos delincuentes debería ser un factor para suavizar sus sentencias, los fiscales han respondido que la gravedad de los crímenes excede cualquier consideración por su edad. No importa cuán jóvenes sean, si están involucrados en delitos graves como asesinatos, extorsión o agresión, enfrentan cadena perpetua, declaró un portavoz del tribunal. Impacto en las comunidades migrantes. Mientras las autoridades trabajan para desmantelar al Tren de Aragua, las comunidades migrantes enfrentan un doble desafío. Por un lado, muchos de ellos huyen de sus países de origen buscando escapar de la violencia y la pobreza, pero al llegar a Estados Unidos encuentran que las actividades de estas bandas criminales los colocan bajo un escrutinio injusto. Organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de los inmigrantes han expresado preocupación por el impacto de estas operaciones en personas inocentes. Sin embargo, también reconocen que la presencia de grupos como el Tren de Aragua pone en peligro a todos, independientemente de su estatus migratorio. En estados como California y Arizona, las autoridades locales han comenzado a trabajar en conjunto con agencias federales
para identificar y separar a los pandilleros de las comunidades migrantes legítimas. Este enfoque, aunque efectivo en muchos casos, ha sido criticado por grupos que temen que pueda generar un clima de temor entre los inmigrantes. ¿Qué sigue en la lucha contra el crimen organizado? Con más de 14.000 miembros estimados en suelo estadounidense, el Tren de Aragua representa una de las mayores amenazas para la seguridad interna del país. Las autoridades han intensificado los operativos, redoblando la vigilancia en puntos clave como cruces fronterizos, refugios para migrantes y comunidades vulnerables. Además, los esfuerzos no se limitan al nivel local. Agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI están colaborando con sus contrapartes internacionales para rastrear y desmantelar las redes transnacionales de esta organización. La cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Dada la naturaleza transnacional del Tren de Aragua y otros grupos criminales, la colaboración entre Estados Unidos y otros países es crucial para frenar la expansión de estas bandas. Los esfuerzos diplomáticos y las operaciones conjuntas con las fuerzas de seguridad de Venezuela y otros países latinoamericanos están aumentando. Sin embargo, la complejidad de la situación se ve reflejada en la falta de cooperación total por parte de algunos gobiernos, lo que complica la persecución y captura de los miembros del Tren de Aragua que operan desde fuera de las fronteras de Estados Unidos. Recientemente, la administración Biden ha intensificado sus conversaciones con gobiernos de América Latina, especialmente Venezuela, para buscar soluciones más efectivas frente al crimen organizado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado la extradición de varios miembros de la banda que se encuentran en el país sudamericano. Sin embargo, la difícil situación política de Venezuela y la percepción de que el gobierno local podría estar involucrado en prácticas corruptas han dificultado una acción decidida en este frente. En países como Colombia, Ecuador y Brasil, donde el Tren de Aragua también tiene presencia, las autoridades han comenzado a intensificar sus propias investigaciones y operativos. Los esfuerzos de desmantelamiento de las rutas de narcotráfico y tráfico de armas son un componente clave de esta lucha. Pero los analistas advierten que no se puede abordar el problema de forma aislada. El apoyo internacional y la cooperación con organizaciones como Interpol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONU-DED, son fundamentales para frenar las actividades del grupo. La reacción pública y las implicaciones políticas. El auge de los crímenes cometidos por el Tren de Aragua ha generado un amplio debate dentro de la sociedad estadounidense. Por un lado, los ciudadanos piden una respuesta más firme y una mayor presencia de la ley en las calles, pero también se enfrenta la cuestión de los derechos humanos, especialmente con respecto al tratamiento de los inmigrantes indocumentados. El enfoque de cero tolerancia del gobierno de Trump, que fue reforzado en parte por la administración Biden, ha polarizado aún más la opinión pública. En algunas zonas, especialmente en estados conservadores como Texas y Florida, la retórica contra los inmigrantes ilegales se ha intensificado, con políticos abogando por la deportación masiva de aquellos que estén involucrados en actividades delictivas. Los opositores a estas políticas argumentan que este enfoque podría estigmatizar aún más a las comunidades migrantes, afectando a personas que han llegado a Estados Unidos buscando una vida mejor y no para cometer crímenes. Sin embargo, el gobierno sostiene que es necesario proteger a los ciudadanos estadounidenses de las amenazas internas que representan estos grupos organizados. En este contexto, muchos en la sociedad estadounidense exigen que se pongan en marcha soluciones más equilibradas. Piden que, mientras se erradica el crimen, se garantice la protección de los derechos fundamentales de todos los inmigrantes, sin importar su estatus. La pregunta es, ¿puede Estados Unidos implementar políticas de seguridad más estrictas sin comprometer los valores fundamentales de justicia e igualdad? Esta es una cuestión que continúa dividiendo tanto a la población como a los legisladores. Desafíos adicionales: el narcotráfico y la corrupción. Una de las razones por las cuales el Tren de Aragua ha crecido tanto en poder e influencia es su vinculación con el narcotráfico. La banda no solo está involucrada en crímenes violentos, sino que también se ha establecido como una de las principales organizaciones de distribución de drogas en los Estados Unidos.
Esto ha aumentado aún más su capacidad económica, lo que les permite expandir sus operaciones, pagar sobornos y corromper a funcionarios locales en algunos de los estados donde operan. La corrupción, tanto dentro como fuera de las fronteras de Estados Unidos, ha sido un obstáculo significativo para la lucha contra estas bandas. Aunque las autoridades han arrestado a varios miembros de alto rango de la organización, muchos siguen operando desde el anonimato. Los esfuerzos para cortar las fuentes de financiamiento del Tren de Aragua se están intensificando, pero los recursos de la banda, tanto en efectivo como en influencias, son vastos y difíciles de rastrear. Consecuencias para el futuro de la inmigración en Estados Unidos. El creciente vínculo entre pandillas como el Tren de Aragua y la inmigración ilegal también está cambiando el panorama para los solicitantes de asilo y los migrantes que llegan a Estados Unidos. En muchos casos, la presencia de grupos criminales ha causado que se endurezcan las políticas migratorias, lo que perjudica a aquellos que buscan refugio por razones legítimas, como la violencia política o la persecución. Las autoridades están haciendo esfuerzos para separar a los inmigrantes que no tienen antecedentes criminales de aquellos involucrados en actividades ilícitas. Sin embargo, la clasificación de quién pertenece a qué grupo sigue siendo una tarea difícil y, a menudo, imprecisa. A largo plazo, las implicaciones para la política migratoria podrían ser significativas. Si la lucha contra el crimen organizado no se resuelve eficazmente, podría llevar a la implementación de políticas migratorias aún más estrictas. A su vez, esto podría generar aún más tensiones políticas, tanto a nivel nacional como internacional. Con estos retos en mente, ¿cómo debería abordar Estados Unidos la creciente amenaza del Tren de Aragua y otras bandas transnacionales? Estrategias para contener al Tren de Aragua. Un enfoque integral. Frente al desafío que representa el Tren de Aragua, Estados Unidos y sus aliados están considerando estrategias más complejas para abordar el problema desde múltiples ángulos. No basta con arrestar a los miembros visibles de la banda o desarticular operaciones específicas. Es necesario atacar las raíces estructurales que permiten que estas organizaciones prosperen. Primero, control fronterizo y tecnología avanzada. El fortalecimiento de las fronteras es un pilar central en la estrategia contra el crimen transnacional. Aunque esto ha sido un tema polémico en el debate político estadounidense, el uso de tecnología avanzada ha permitido avances significativos. Sistemas de vigilancia aérea con drones, cámaras de reconocimiento facial en puntos de cruce y análisis de datos mediante inteligencia artificial se están implementando para rastrear y detener a personas con antecedentes sospechosos antes de que ingresen al país. Además, las agencias fronterizas están utilizando herramientas de detección química para identificar cargamentos de drogas ocultos en vehículos y camiones. Sin embargo, los críticos advierten que estos métodos deben aplicarse de manera justa, asegurándose de que no se discrimine a migrantes inocentes que buscan refugio. Es un equilibrio delicado entre la seguridad nacional y los derechos humanos, pero las autoridades sostienen que sin estas medidas, las bandas como el Tren de Aragua continuarán utilizando las rutas migratorias para expandir su red criminal. 2. Cooperación interagencial. Para enfrentarse a una organización tan bien estructurada como el Tren de Aragua, es fundamental que las agencias gubernamentales trabajen juntas. La cooperación entre el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, DIHS, la DEA y las policías estatales ha dado lugar a operativos más coordinados y efectivos. Un ejemplo reciente es la operación conjunta en Arizona, donde agentes del FBI y policías locales lograron incautar un almacén que funcionaba como centro de distribución de armas y drogas, vinculado directamente al Tren de Aragua. Durante la redada también se capturaron documentos financieros que revelaron una red de lavado de dinero que involucra cuentas bancarias en América Latina y Europa. Estos avances muestran cómo la cooperación entre diferentes agencias puede ser clave para interrumpir las operaciones logísticas y financieras de estas organizaciones. Sin embargo, los expertos insisten en que estas acciones deben ser continuas y sostenibles para generar un impacto real a largo plazo. Tercer desmantelamiento de la estructura financiera.
Uno de los mayores retos en la lucha contra el tren de Aragua es su capacidad de generar ingresos. La banda se ha adaptado rápidamente al entorno digital, utilizando criptomonedas para mover dinero de manera casi imposible de rastrear. También emplean redes de testaferros y negocios fachada para ocultar sus actividades ilícitas. Para contrarrestar esto, Estados Unidos está colaborando con agencias internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, para rastrear y congelar activos relacionados con el tren de Aragua. Se están imponiendo sanciones económicas a individuos y empresas asociadas con la banda, lo que les dificulta acceder a los recursos necesarios para continuar operando. Además, los gobiernos de América Latina han comenzado a investigar a funcionarios locales que podrían estar colaborando con la banda, ya sea mediante sobornos o ignorando actividades ilegales. La corrupción ha sido un factor clave en la expansión de este grupo, y abordarla es esencial para reducir su influencia. El tren de Aragua representa solo una de las muchas amenazas que enfrenta Estados Unidos en el ámbito del crimen transnacional. Sin embargo, el nivel de violencia, sofisticación y alcance de esta banda la ha convertido en un objetivo prioritario para las autoridades. Y así concluimos este análisis sobre la amenaza que representa el tren de Aragua y cómo se están enfrentando sus actividades en los Estados Unidos. Desde los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para desmantelar la estructura de la banda, hasta las tensiones que generan las políticas de inmigración más estrictas, es claro que este fenómeno no solo afecta la seguridad, sino que también tiene un impacto significativo en la comunidad migrante. A medida que las autoridades intensifican sus esfuerzos, queda en evidencia que se necesita un enfoque integral que combine la tecnología, la cooperación internacional y medidas contra la corrupción para frenar a estos grupos criminales. Sin embargo, el equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos sigue siendo un desafío constante y es algo que continuará siendo debatido por la sociedad y los responsables políticos. ¿Qué opinas tú? ¿Deberían implementarse más medidas estrictas contra estas pandillas? ¿O crees que existe otro enfoque que se podría tomar para tratar el problema de una manera más efectiva y justa? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de más contenido relacionado con la seguridad, las políticas migratorias y todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología y el crimen organizado. Nos vemos en el próximo video.